Buenas noches, me llamo Marcos. Espero que estén bien, seré el narrador del relato esta noche. Me gustaría saber desde qué ciudad nos escuchan. Les pido que primero se suscriban al canal y dejen un comentario. Se los agradezco desde ya. En el otoño de 1982, en una sierra claustrofóbica de Zacatecas, una jauría pagó con sangre el error de un hombre, enfrentándose a un terror que respondió a un disparo con una masacre. Los vecinos culparon a los coyotes, pero el único sobreviviente nunca los corrigió. En su lugar construyó un altar secreto con 7 collares de cuero. El aire olía a pólvora y a lealtad desesperada, un hedor a pelo y sangre que se impregnó en las paredes de la cabaña. Él sobrevivió para honrar a sus guardianes, pero sabe que la bestia que ellos repelieron no fue vencida, solo aprendió a ser más paciente. El polvo flota en los rayos de sol que atraviesan la ventana sucia, partículas doradas danzando en un silencio que pesa como una lápida. Roberto, con sus 80 años a cuestas, se mueve por la cabaña con la lentitud de un hombre que carga más fantasmas que recuerdos. Cada crujido de la madera bajo sus botas es un eco del pasado, un sonido que no logra llenar el vacío dejado por los ladridos que alguna vez dieron vida a este lugar. Su rancho, el último refugio, no es un hogar, sino un monumento al silencio, un mausoleo erigido en honor a una jauría de valientes. Él es el último guardián de su leyenda, el único testigo humano de una guerra librada en una sola noche de 1982, una noche que le robó todo menos el aliento y la vergüenza. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La rutina de Roberto es un ritual inmutable, una letanía de gestos repetidos para mantener a raya la locura. Al amanecer, el primer acto no es prepararse un café, sino salir al patio trasero, donde 7 montículos de tierra coronados por piedras lisas rompen la monotonía del pasto seco. No son simples tumbas, son los puestos de guardia eternos de león, colmillo, sombra, nube, relámpago, furia y cachorro. Se detiene frente a cada uno, su sombrero entre las manos, y murmura sus nombres como si pasara lista. No reza, porque no cree en un Dios que hubiera permitido tal sacrificio. Simplemente se presenta ante sus soldados caídos, un general inútil reportándose a su tropa masacrada, cumpliendo una promesa silenciosa que solo él y el viento de la sierra entienden. Dentro de la casa, el tiempo se detuvo en 1982. Un calendario de papel con la imagen de un tractor amarillento sigue marcando aquel fatídico año. En la pared principal, sobre la chimenea apagada, no hay retratos familiares, sino 7 collares de cuero colgados en clavos oxidados. Cada uno conserva la forma del cuello que lo portó, y en las placas de metal, los nombres están gastados por un pulgar que los ha recorrido miles de veces. Roberto los limpia del polvo cada mañana, un acto de devoción que le ancla al presente mientras lo ahoga en el pasado. La casa huele a madera vieja, a soledad y a la ausencia palpable de pelo y aliento canino, un aroma fantasma que se niega a desaparecer por completo. El paisaje que rodea el último refugio es un personaje más en esta tragedia silenciosa. Las montañas de Zacatecas, con sus bosques densos de pino y encino, se alzan como muros de una prisión natural. No es el Zacatecas árido de las postales, sino una sierra claustrofóbica, vertical, donde la luz del sol lucha por tocar el suelo. Los árboles son centinelas antiguos que guardan secretos. Sus ramas se entrelazan creando un techo que sumerge todo en una penumbra perpetua. Este aislamiento, que alguna vez fue una elección de paz, se convirtió en la geografía de una emboscada. Para Roberto, cada sombra que se alarga por la tarde es un recuerdo de la oscuridad que avanzaba, una presencia que observaba desde la espesura. Su cuerpo es un mapa de esa noche y de las 4 décadas que la siguieron. La artritis en sus manos le recuerda el frío de la escopeta que sostuvo con inutilidad. Una cicatriz sobre la ceja, producto de una caída en la oscuridad, palpita con los cambios de clima. Pero las heridas más profundas no se ven, son internas, grabadas en su psique con el sonido de gruñidos, de cuerpos impactando contra la piedra y de los gemidos ahogados de sus compañeros. No se considera un sobreviviente, sino un daño colateral, un rey que se escondió en su torre mientras su guardia real era aniquilada. La culpa es un animal más paciente que el que los acechó y lo ha devorado lentamente desde adentro. El silencio que ahora lo envuelve es engañoso. No es paz, es la quietud de un campo de batalla después del combate. A veces,
Cuando el viento sopla de cierta manera a través de los pinos, jura que puede oír el eco de un ladrido de «alerta», el gruñido bajo de león advirtiendo de una presencia en el límite del bosque. Cierra los ojos y casi puede sentir el calor de los cuerpos peludos acostados a sus pies, un muro viviente entre él y el abismo, pero al abrirlos solo encuentra el frío de las tablas del suelo y la soledad como única compañera. La ausencia es una presencia física, una entidad que ocupa cada rincón vacío de la cabaña. Durante 40 años ha guardado la historia como un secreto sagrado y vergonzoso, no por miedo a que no le crean, sino por proteger la dignidad de sus caídos de la incredulidad y el morbo, convertir su sacrificio en un cuento popular o una leyenda de fogata. Le parece la profanación definitiva. Ellos no fueron personajes de un relato de terror para asustar a los niños. Fueron soldados que defendieron su puesto hasta el último aliento, con una lealtad que la mayoría de los hombres jamás conocerá. Su silencio ha sido un escudo, pero ahora, con la vejez carcomiendo sus fuerzas, siente el peso de una nueva responsabilidad, ser el cronista de su guerra. Los pocos vecinos de las rancherías lejanas lo consideran un viejo ermitaño, un hombre quejumbroso y solitario que perdió el juicio tras la muerte de sus perros por una plaga o un ataque de coyotes. Él nunca ha corregido esas versiones. Permite que la gente piense lo que quiera, porque la verdad es demasiado pesada para ser compartida casualmente. La verdad es una bestia que, una vez liberada, no puede ser enjaulada de nuevo. Y la verdad es que no fueron coyotes. Lo que acechó su rancho aquella noche era algo que había salido de las pesadillas más antiguas de la sierra. Una inteligencia maligna y territorial que reclamaba la tierra con garras y colmillos. La escopeta de 2 cañones descansa sobre la chimenea, limpia y aceitada, pero no ha sido disparada desde 1982. Aquella noche le enseñó la futilidad de las armas de fuego contra ciertos enemigos. Su verdadera defensa no estaba hecha de acero y pólvora, sino de carne, hueso y un coraje que trascendía el instinto animal. La escopeta es ahora solo una reliquia, un recordatorio de su propia impotencia. Su mano tiembla ligeramente al pasarla por el cañón frío, y en el metal pulido ve el reflejo distorsionado de un rostro anciano, el de un hombre que ha vivido demasiado tiempo con los fantasmas de sus mejores amigos. La decisión de hablar, de romper el pacto de silencio que hizo con los muertos, no nace de una necesidad de paz personal, sino de un deber póstumo. Un joven historiador de la capital del estado anda por la región recopilando leyendas y mitos de la sierra. Ha oído hablar del viejo de los perros y planea visitar. Roberto lo sabe porque el cartero se lo mencionó. Esta inminente visita es el catalizador, la amenaza de que la historia de León y su jauría se convierta en una nota a pie de página en un libro de folclore, y Roberto no lo permitirá. El mundo no recordará una leyenda, recordará los nombres de los soldados que cayeron en el último refugio. La llegada del historiador fue una profanación del silencio. El motor de su jeep, esforzándose en la subida del camino de tierra, sonó como un presagio mecánico, un ruido ajeno que no pertenecía a la sinfonía de viento y hojas de la sierra. Roberto lo observó desde la ventana, con la mandíbula apretada. Era un joven de la ciudad, evidente en su ropa limpia y su mirada curiosa que intentaba catalogar el paisaje en lugar de sentirlo. Se bajó del vehículo con un portafolio y una sonrisa que no tenía cabida en aquel lugar de luto. Para Roberto, no era un visitante, era un intruso, un arqueólogo de heridas que él había intentado enterrar bajo 40 años de soledad, sin darse cuenta de que solo las había mantenido frescas. El joven, llamado Daniel, se presentó con un entusiasmo académico que irritó profundamente a Roberto. Hablaba de la importancia de preservar la tradición oral, de rescatar las historias que dan forma a un pueblo. Roberto lo escuchaba en silencio, de pie en el umbral de la puerta, su cuerpo formando una barrera. Le ofreció la versión oficial, la mentira pulida por el tiempo, una jauría de coyotes, más grande y agresiva de lo normal, una noche trágica. Lo dijo con una voz plana, sin emoción, esperando que la simpleza de la historia bastara para saciar la curiosidad del muchacho y lo enviara de vuelta a la civilización. Pero Daniel no se movió. Sus ojos mostraban una decepción
que delataba que había venido buscando algo más. El historiador insistió, mencionando fragmentos de otras historias que había recogido en las rancherías cercanas. Habló de desapariciones de ganado, de sombras que se movían más rápido que un venado y de un nombre, susurrado con miedo por los más viejos, el devorador de los cerros. Al oír ese nombre en boca del forastero, algo se rompió dentro de Roberto. Fue como si una cerradura oxidada girara en su memoria, liberando un torrente de imágenes y sonidos. Vio los ojos de León, calmados y alertas en la penumbra. Escuchó el primer gruñido bajo, una vibración que sentía más en el pecho que en los oídos. La presencia del joven ya no era solo una molestia, se había convertido en un catalizador del trauma. La negación inicial de Roberto se resquebrajó. Su rostro, una máscara de piedra que empezaba a mostrar fisuras. Su mirada se desvió del historiador y se clavó en la línea de árboles que marcaba el borde de su propiedad. Por un instante, el bosque pareció ondular, las sombras se profundizaron antinaturalmente, volviéndose más densas, más expectantes. Un sudor frío le recorrió la espalda. El miedo, ese viejo compañero que creía haber domesticado, le mordió las entrañas con la misma ferocidad que aquella noche. El pasado no estaba muerto, ni siquiera era pasado, estaba ahí latente, en la quietud de los pinos, esperando pacientemente el momento de volver a arrastrarse hacia la luz. Los síntomas de la vieja herida psicológica se manifestaron como fantasmas físicos. Un temblor incontrolable se apoderó de su mano derecha, la misma que había sostenido la escopeta. Tuvo que esconderla en el bolsillo de su pantalón. El aire pareció enrarecerse, cargado con el olor a ozono que precede a una tormenta, o a algo peor. Olía a pelo mojado y a sangre. Daniel, ajeno a la batalla interna que presenciaba, continuó hablando, pero su voz se convirtió en un zumbido distante para Roberto. El único sonido claro era el de su propio corazón, martillando sus costillas como un prisionero que intenta escapar de una celda de hueso, un ritmo frenético que lo transportaba 40 años atrás. El conflicto interno se agudizó. Una parte de él, la que había construido un santuario de silencio, quería gritarle al joven que se largara, que dejara a los muertos en paz. Pero otra parte, la que le debía la verdad a sus perros, vio en la insistencia de Daniel una oportunidad final, una última oportunidad de que el sacrificio de su jauría no se disolviera en el olvido. Miró hacia las 7 tumbas bajo el encino y sintió el peso de su lealtad. ¿Qué clase de guardián sería si permitía que el miedo le impidiera honrarlos? La vergüenza de haber sobrevivido solo podía ser redimida por el coraje de testificar. Con un gesto brusco, Roberto se hizo a un lado, permitiendo que el historiador entrara en la cabaña. El interior era oscuro y olía a encierro. El joven miró con curiosidad los collares colgados en la pared, pero Roberto lo detuvo con una sola palabra: siéntate. Su tono no era hospitalario, era una orden, la de un hombre que está a punto de emprender una tarea dolorosa y exige un respeto absoluto. Sacó una botella de mezcal y 2 vasos pequeños. No era una ofrenda de amistad, sino una preparación, una forma de anestesiar los nervios que el relato estaba a punto de exponer, tanto para el que contaba como para el que escuchaba. El sol comenzaba a descender y las sombras de los árboles se estiraban como dedos oscuros hacia la cabaña. La atmósfera se tornó opresiva, cargada de una electricidad estática. Roberto tomó un trago largo de mezcal, el líquido ardiente recorriendo su garganta. Sabía que al empezar a hablar, no solo estaría describiendo un evento pasado, sino que estaría invocando su esencia, dándole poder de nuevo. Estaba abriendo una puerta que había mantenido sellada durante 4 décadas, y no tenía certeza de qué podría cruzar a través de ella. La historia no era un simple recuento de hechos, era un exorcismo, o peor aún, una resurrección. El deber de Roberto hacia sus perros superó el instinto de autoprotección. Se dio cuenta de que su silencio no los protegía, sino que los borraba. Contar su historia era la única forma de devolverles la vida, de hacer que el mundo supiera que existieron y cómo lucharon. La culpa que lo había atormentado no era solo por haber sobrevivido, sino por haber sido el único depositario de su heroísmo, una carga que se había vuelto demasiado pesada para llevarla solo hasta la tumba. Necesitaba un testigo, alguien que llevara la crónica más allá de los límites de su rancho y de su propia vida. Daniel, con su libreta y su pluma, era ese testigo. El miedo a la trivialización seguía presente. ¿Cómo podría este joven de la ciudad, con su visión racional del mundo, comprender la naturaleza de la amenaza que enfrentaron? ¿Cómo traducir el terror primordial, la inteligencia maligna que los acechó, en palabras que no sonaran a delirio
o a simple folclore, Roberto entendió que debía anclar la historia en la verdad sensorial, en los detalles concretos, el comportamiento de los perros, las huellas anómalas, los sonidos que desafiaban toda explicación lógica. No iba a contar un cuento de monstruos, iba a rendir un informe de batalla, detallado y brutal, como el soldado que es interrogado tras regresar del infierno. La tensión en la pequeña sala era palpable. Daniel había sacado su grabadora, un pequeño objeto moderno que parecía obscenamente fuera de lugar. Roberto lo miró con desdén y negó con la cabeza. «Guarda eso», ordenó. «Esto no es para una máquina, es para un hombre. O lo escribes con tu mano, o te lo llevas solo en la memoria». Quería que el acto de registrar la historia fuera tan deliberado y físico como los eventos mismos. Quería que el historiador sintiera el peso de cada palabra al trazarla en el papel, que el relato le costara algo, aunque fuera solo tinta y esfuerzo. El detonante final fue una visión, un recuerdo que asaltó a Roberto con una claridad devastadora. Vio a León, el líder de la jauría, parado en el porche, no ladrando furiosamente sino quieto, con el pelo del lomo erizado, emitiendo un gruñido tan bajo y profundo que parecía nacer del centro de la tierra. Era un sonido de odio puro, de un desafío absoluto ante un enemigo conocido y formidable. Ese recuerdo, la imagen de la calma aterradora de León, le dio a Roberto la fuerza que necesitaba. Su voz, cuando finalmente habló, era áspera por el desuso y el mezcal, pero firme. Todo empezó con el silencio, dijo. La decisión de hablar transformó el ambiente. Ya no era la casa de un viejo ermitaño. Se había convertido en una sala de tribunal, en un confesionario, en el último puesto de mando de una guerra olvidada. Roberto ya no era solo la víctima avergonzada, sino el cronista, el último oficial sobreviviente encargado de redactar el informe final. El miedo seguía ahí, agazapado en las esquinas, pero ahora estaba acompañado de una resolución sombría. La noche caía sobre la sierra, y con Swinton, la oscuridad, los recuerdos de la otra oscuridad, la que tenía garras y ojos rojos, se sentían cada vez más cercanos, más reales. El pasado comenzó a sangrar en el presente. Mientras Roberto se preparaba para narrar los hechos, el crujido de una rama afuera lo hizo sobresaltarse, su cuerpo reaccionando con un instinto de 40 años. Daniel también lo oyó y miró hacia la ventana, pero no vio nada. Para el joven era solo un sonido del bosque. Para Roberto era el eco del primer movimiento del enemigo, el inicio del asedio psicológico. La historia estaba a punto de ser contada y el bosque parecía haberse inclinado para escuchar, como si quisiera asegurarse de que su versión también fuera recordada, de que el terror que infligió no fuera minimizado. La culpa de Roberto se entrelazaba con un profundo sentido del deber. Sabía que el relato lo destrozaría por dentro, que tendría que caminar de nuevo entre los cuerpos de sus amigos, revivir cada gemido de dolor, cada sacrificio. Pero el silencio era una traición mayor. Callar sería permitir que la bestia ganara la guerra de forma definitiva, no solo en el campo de batalla físico, sino también en el de la memoria. Así que respiró hondo, el aire cargado de polvo y fantasmas, y se preparó para desenterrar el horror, esperando que al hacerlo pudiera por fin enterrar a sus muertos con el honor que merecían. El despertar del pasado fue brutal. No fue un flujo suave de recuerdos, sino una serie de sacudidas violentas, como si una mano invisible lo estuviera agarrando y arrastrando de vuelta a 1982. Cada objeto en la cabaña se convirtió en un portal a esa época. La lámpara de petróleo, cuya luz temblorosa era lo único que se interponía a la oscuridad total. La puerta de madera maciza, que recordaba arañada y golpeada. La ventana por la que había atisbado, impotente. El escenario estaba listo. La audiencia, compuesta por un joven historiador y los fantasmas de 7 perros, esperaba. La confesión estaba por comenzar. Todo empezó con el silencio, repitió Roberto, su voz un susurro ronco en la penumbra de la cabaña. La memoria lo transportó a un otoño de 1982, cuando el aire de la sierra aún era limpio y su cuerpo no conocía la fragilidad de la vejez. El primer presagio no fue un sonido, sino su ausencia total. De un día para otro, el bosque enmudeció. Desapareció el canto de los pájaros al amanecer, el zumbido de los insectos al mediodía, el croar de las ranas al anochecer. Era un silencio antinatural, un vacío sonoro que se sentía como la calma que precede a un terremoto. Sus perros fueron los primeros en notarlo. Dejaron de perseguir conejos y ardillas. En cambio, se quedaban quietos, con las orejas erguidas, escuchando atentamente ese nada que lo anunciaba todo. Poco después del silencio, comenzaron las señales de una inteligencia perversa. Eran actos sutiles,
diseñados para desestabilizar, para sembrar la duda y el miedo. Herramientas que dejaba en el porche aparecían movidas al otro lado del patio. La cuerda del pozo, que siempre enrollaba con cuidado, amanecía deshecha y tirada en el lodo. Una noche, encontró la puerta del granero, no forzada, sino abierta de par en par, con los animales dentro temblando pero ilesos. No era la obra de un animal buscando comida, era un acto de provocación, un mensaje claro de que su territorio estaba siendo observado y su control sobre él era una mera ilusión. Era una guerra psicológica, y él y su jauría eran los únicos soldados en el frente. La mía, jauría, bajo el mando instintivo de León, cambió su estrategia por completo. El viejo pastor mestizo, de una calma casi humana, suspendió las rondas de patrullaje por el perímetro lejano. En su lugar, instituyó una vigilia férrea y cercana. Tan pronto como el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, los 7 perros formaban un semicírculo defensivo alrededor de la casa. Se tumbaban en silencio, separados por unos pocos metros, cada uno cubriendo un sector, sus cuerpos tensos como cuerdas de acero. Ya no eran mascotas, se habían convertido en centinelas de una fortaleza asediada, respondiendo a una amenaza que entendían en un nivel mucho más profundo y primordial que Roberto. Su lealtad se había transformado en un deber militar. El primer rastro físico que encontró le heló la sangre. En la robusta puerta de roble del granero aparecieron 3 surcos paralelos, profundos, como si hubieran sido hechos con navajas de acero. Las marcas estaban a la altura de su pecho, demasiado altas para un oso o un puma. La madera había sido arrancada, no arañada, revelando la fuerza descomunal que había detrás del acto. No había marcas de mordeduras, solo esas garras que parecían haber medido la puerta, como un carpintero midiendo un ataúd. Roberto pasó sus dedos por las astillas y por primera vez sintió que el folclore local, las historias de advertencia de los viejos, podían ser algo más que simples cuentos para asustar a los incautos. Luego vino el olor. Se manifestaba solo de noche, una pestilencia nauseabunda que el viento arrastraba desde el bosque. No se parecía a nada que hubiera olido antes. Era una mezcla pútrida de tierra húmeda, de carne en descomposición y un toque metálico, casi eléctrico, como el olor a sangre vieja sobre el hierro. El hedor se adhería a la ropa, se metía por las rendijas de las ventanas y envenenaba el aire dentro de la cabaña. Los perros reaccionaban con una hostilidad contenida. Sus gruñidos eran bajos y guturales, una vibración de odio puro dirigida a la oscuridad. El olor nunca parecía venir de un punto fijo. Los rodeaba, los asfixiaba, convirtiendo su refugio en una trampa olfativa. Una mañana, después de una llovizna nocturna que había ablandado la tierra, encontró las huellas. Estaban al borde del claro, justo donde comenzaba la espesura del bosque. Eran abominables. Tenían el tamaño de un plato grande, con la forma general de la pisada de un lobo, pero con detalles monstruosamente anómalos. Se podía distinguir un talón, alargado, casi humanoide, que se hundía profundamente en el lodo, indicando un peso inmenso. Y al final de cada dedo, las marcas de garras retráctiles, largas y afiladas, que habían arañado la tierra al levantar el paso. Siguió la línea de huellas por unos metros hasta que inexplicablemente se desvanecieron en medio del terreno abierto, como si la criatura hubiera saltado a los árboles o simplemente dejado de existir. El asedio psicológico lo estaba desgastando, erosionando su cordura noche tras noche. El sueño se convirtió en un lujo inalcanzable. Pasaba las horas sentado en la oscuridad, con la escopeta apoyada en sus rodillas, escuchando cada crujido de la casa. Cada susurro del viento era la aproximación del enemigo. La soledad, antes su compañera, se había vuelto una enemiga que amplificaba su miedo. Comenzó a hablar solo, a susurrarles a los perros, buscando consuelo en su silenciosa compañía. Ellos le respondían con un movimiento de cola, con un leve lametón en la mano, anclándolo a la realidad, mientras el mundo exterior se convertía en una pesadilla tangible que esperaba el momento de devorarlo. Los sonidos que venían del bosque se volvieron más audaces. Ya no eran solo ramas rotas, eran gruñidos guturales, profundos, que parecían resonar desde el fondo de un barril. A veces oía lo que sonaba como una imitación grotesca de un lenguaje, una serie de chasquidos y silbidos que no pertenecían a ninguna criatura conocida. Eran sonidos
de una inteligencia maligna que probaba su voz, que se burlaba de ellos desde la seguridad de las sombras. Los perros nunca ladraban en respuesta, permanecían en un silencio tenso, una muralla de quietud desafiante. Entendían que ladrar era revelar su posición, era malgastar energía. Su silencio era su arma más potente. El terror no era solo por la amenaza física, sino por su incomprensibilidad. ¿Qué era esa cosa? ¿Un animal anómalo? ¿Una mutación o algo más antiguo, algo que la ciencia no podía explicar? Roberto había vivido toda su vida en el campo, conocía a cada depredador de la sierra, sus hábitos, sus sonidos, pero esto era diferente. Esto mostraba planificación, una estrategia deliberada para aterrorizar, para aislar, para quebrar su voluntad antes de quebrar su cuerpo. La criatura no solo quería su tierra, parecía disfrutar del miedo que estaba infligiendo, alimentándose de su angustia como un parásito psíquico. Era un juego macabro, y su rancho era el tablero. La tensión alcanzó un punto de ebullición. Semanas de insomnio, de miedo constante y de ver a sus valientes perros vivir en un estado de alerta perpetua lo llevaron al límite. Se sentía humillado, un intruso en su propia casa, acorralado por una sombra que se negaba a mostrarse. La rabia, alimentada por la impotencia, comenzó a superar al miedo. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para romper el control que la criatura tenía sobre ellos, para reafirmar su dominio, para gritarle a la oscuridad que no estaba vencido. Fue un error nacido de la desesperación, una decisión que sellaría el destino de su jauría y marcaría su alma para siempre. Una noche, incapaz de soportar más la guerra de nervios, Roberto tomó la escopeta, abrió la puerta de la cabaña y salió al porche. El aire era frío y estaba cargado con el hedor familiar de la bestia. Los perros se levantaron al instante, rodeándolo, como una guardia protegiendo a su rey imprudente. Mirando hacia la negrura impenetrable del bosque, un abismo de donde emanaba todo, su terror, levantó el arma hacia el cielo. No apuntaba a nada en particular, apuntaba a la oscuridad misma, a la presencia que los ahogaba. Quería romper el hechizo de silencio y miedo con un estallido de violencia y desafío. El doble estruendo de la escopeta rasgó la noche como un relámpago. El eco retumbó por las cañadas y los cerros, un desafío de pólvora y furia lanzado a lo desconocido. Por un momento, un silencio absoluto y profundo cayó sobre el bosque, más denso e inquietante que nunca. Los perros se pegaron a sus piernas, gimiendo suavemente, como si supieran que había cometido un error fatal. Roberto bajó el arma, el olor a pólvora picando en su nariz, su corazón latiendo con una mezcla de triunfo y pavor. Había roto el silencio, había provocado a la bestia. Ahora solo quedaba esperar la inevitable respuesta a su declaración de guerra, y la respuesta llegó. No fue un gruñido, ni un susurro. Desde las entrañas más profundas y oscuras del bosque se alzó un aullido que no pertenecía a este mundo. No era el lamento de un lobo ni el grito de un felino, era un sonido de furia pura, un rugido cargado de una inteligencia y un odio tan profundos que hizo vibrar el suelo. Era el grito de batalla de un soberano cuyo santuario había sido profanado por el estallido de un arma insignificante. El aullido no era una amenaza, era una sentencia. La guerra psicológica había terminado. La guerra física, la de sangre y colmillos, estaba a punto de comenzar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El aire cambió instantáneamente. La temperatura pareció bajar varios grados. El olor a podredumbre se intensificó hasta volverse insoportable. Los perros ya no estaban a la defensiva, estaban en posición de combate. León se adelantó unos pasos, con los colmillos expuestos en un gruñido silencioso, sus ojos fijos en un punto en la oscuridad del que parecía emanar toda la maldad del mundo. Roberto retrocedió lentamente hacia la puerta de la cabaña, el cañón aún humeante de la escopeta temblando en sus manos. Comprendió en ese instante que no había desafiado a un simple animal, había insultado a un rey oscuro en su propio trono. Desde múltiples puntos en la oscuridad comenzaron a escucharse movimientos. No era el sigilo de un depredador que acecha, sino el avance deliberado de algo que ya no sentía la necesidad de ocultarse. Eran pasos pesados, el crujido de ramas rotas bajo un peso considerable. La criatura no venía sola, o su tamaño era tal que su movimiento era una conmoción en el bosque. Roberto se refugió dentro de la casa, atrancando la puerta, su corazón un tambor desbocado. Sabía que la delgada madera
no detendría a lo que fuera que viniera. Su única esperanza, su única muralla estaba afuera, en el patio, formada por 7 corazones leales. La memoria de Roberto se enfocó en los ojos de sus perros en ese último momento, antes de cerrar la puerta. No había miedo en ellos, había una determinación feroz, una aceptación sombría de su deber. Vio a Colmillo mostrar los dientes, a Sombra agazaparse, lista para saltar. Vio a León darles una última mirada, no de despedida, sino de orden. Mantengan la línea, protejan al hombre, protejan el hogar. El último sonido que escuchó antes de que el primer impacto sacudiera la casa no fue un ladrido, sino el gruñido bajo y coordinado de una jauría que se preparaba para morir en su puesto. El horror original no fue el monstruo en sí, sino el conocimiento de lo que estaba a punto de pedirles a sus compañeros. Al atrancar la puerta, no solo se estaba protegiendo a sí mismo, los estaba sentenciando a ellos. Se convirtió, en ese instante, en el carcelero de su propia conciencia. La batalla que se avecinaba no sería su lucha, sino su vergüenza. Él sería el testigo auditivo, el sobreviviente cobarde, mientras que afuera, en la noche fría de Zacatecas, 7 soldados de pelo y dientes se preparaban para enfrentar un infierno que él mismo había desatado con 2 cartuchos de escopeta. El primer golpe contra la cerca exterior sonó como un auto chocando contra un árbol. El sonido de madera astillándose fue seguido por un silencio premonitorio. La criatura estaba dentro del perímetro. Ya no había vuelta atrás. Roberto se pegó a la pared con la escopeta inútil en sus manos y se preparó para escuchar la sinfonía del sacrificio. Afuera, la jauría no ladró. Esperaron. Con una disciplina que helaba la sangre, esperaron a que el enemigo diera el siguiente paso, listos para vender sus vidas al precio más alto posible. La noche se había convertido en un campo de batalla sagrado. La narración de Roberto descendió al infierno auditivo de aquella noche. Encerrado en la cabaña, cada sonido del exterior era una pincelada en un lienzo de horror que pintaba en su mente. La batalla comenzó con una explosión de furia. Escuchó el coro de ladridos de su jauría, no de miedo, sino de agresión coordinada, una sinfonía de desafío. A este se opuso un rugido profundo y gutural, un sonido que no era de este mundo y que hacía vibrar los cimientos de la casa. Podía imaginarlos, un muro de pelo y colmillos enfrentándose a una sola sombra inmensa. Él, mientras tanto, estaba de pie en medio de la sala, con la escopeta fría e inútil en sus manos, convertido en el único espectador de una obra macabra, un rey protegido por el sacrificio de su guardia. El primer grito de dolor fue agudo, un gemido que rasgó el aire y se clavó en el corazón de Mindevensentib. Roberto reconoció la voz de Cachor, el más joven, el más impetuoso. El ladrido fue cortado de tajo, reemplazado por un crujido húmedo, el sonido inconfundible de huesos rompiéndose. El coro de 6 voces se redujo a 5. Roberto se llevó las manos a la cabeza, ahogando un sollozo. La vergüenza lo inundó. Un veneno caliente que subía por su garganta. Estaba a salvo, estaba caliente, mientras afuera sus compañeros morían en la oscuridad fría por él. Cada segundo de su supervivencia se estaba comprando con la sangre de aquellos a quienes había jurado proteger. La impotencia era una tortura mucho más cruel que cualquier garra. La lucha se desplazó, acercándose a la casa. Un impacto tremendo sacudió la pared oeste, como si una roca hubiera sido lanzada contra la madera. El golpe fue tan fuerte que un pequeño cuadro colgado en el interior cayó al suelo, el cristal haciéndose añicos. Roberto se pegó a la pared, sintiendo la vibración de la batalla a través de la madera. Podía oír el rasguño frenético de garras contra los troncos, no de sus perros, sino de algo mucho más grande, mucho más fuerte. Los ladridos de furia y relámpago se concentraban en ese punto. Estaban defendiendo el muro, interceptando al enemigo que intentaba abrirse paso a través de la estructura misma de su refugio. La guerra ya no estaba en el patio, estaba en su umbral. Escuchó el sonido de madera astillándose violentamente. Eran los escalones del porche, cediendo bajo un peso imposible. La criatura estaba subiendo, intentando alcanzar la puerta principal. Los ladridos se volvieron desesperados, más agudos, un nuevo gemido, esta vez ahogado, y el sonido de un cuerpo arrastrado por el suelo de tierra. La voz de Nube se silenció. Quedaban 4. Roberto se arrastró hasta la puerta con la espalda pegada a ella,
como si su propio peso pudiera reforzarla. Podía sentir los golpes del otro lado, no directamente en la puerta, sino en los cuerpos de sus perros que eran arrojados contra ella, usando a sus propios defensores como arietes. El caos auditivo dio paso a una aterradora intimidad. La lucha estaba tan cerca que Roberto podía distinguir los detalles más espeluznantes. Escuchaba la respiración de la bestia, un jadeo pesado y rítmico, como el de un fuelle industrial, un sonido húmedo y lleno de rabia. Entre cada jadeo, un gruñido bajo, una vibración que parecía articular una palabra de odio, y mezclado con eso, los bufidos y ladridos ahogados de los últimos defensores, Colmillo y Sombra, que luchaban codo a codo en el porche. Ya no era una batalla por el territorio, era la defensa final de la entrada, la última línea antes de que el horror entrara en la casa. La escopeta en sus manos se sentía como un pedazo de plomo inútil. ¿Qué podía hacer? Abrir la puerta y disparar a ciegas en la oscuridad. Sería un suicidio inútil, una bala perdida en la inmensidad de un enemigo que sus perros apenas podían contener. Hacerlo sería escupir sobre el sacrificio que estaban haciendo. Su única función en esa guerra era sobrevivir, ser el objeto que debían proteger, y esa pasividad lo estaba volviendo loco. Se golpeó la frente contra la culata del arma, una y otra vez, un castigo silencioso por su propia cobardía, por el papel de víctima que la lealtad de sus perros le había impuesto esa noche. El mundo se redujo al trozo de madera que los separaba de la muerte. Los ladridos cesaron abruptamente, primero el de Colmillo, con un último gañido desafiante, luego el de Sombra, un silencio súbito y absoluto, y entonces solo quedó un sonido, el gruñido bajo, constante, inquebrantable de León. El último soldado estaba justo al otro lado de la puerta. Roberto podía escuchar el raspar de las garras de la bestia en la madera, el gruñido frustrado de la criatura al no poder derribar la barrera. Y entre esos sonidos, el resollar cansado pero firme de León, que no retrocedía, que no cedía ni un centímetro. La puerta de roble tembló cuando el cuerpo de León fue arrojado contra ella. Roberto sintió el impacto en su espalda. Pudo oír el quejido de dolor del perro, pero el gruñido no cesó. De hecho, se hizo más fuerte, más desafiante. La bestia rugió de frustración, un sonido que hizo temblar las ventanas. Estaba a centímetros de él, separada solo por una tabla de madera y el último aliento de su perro más leal. Roberto cerró los ojos, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Susurró el nombre de León, una oración inútil, una despedida que el perro no podía oír. Esperó el golpe final, el crujido de la puerta, su propio fin. Pero el golpe final no llegó. A medida que la noche comenzaba a ceder, ante los primerísimos y tímidos grises del amanecer, la furia del ataque pareció disminuir. Los rugidos de la criatura sonaban menos como los de un conquistador y más como los de un asaltante frustrado. El tiempo se le estaba acabando. Hubo un último estallido de violencia en el porche, un gruñido final y ahogado de León, y luego un sonido pesado, como si algo inmenso se alejara, arrastrándose de vuelta hacia la oscuridad del bosque. Y después el silencio, un silencio absoluto, más aterrador y ensordecedor que cualquier rugido, un silencio lleno de muerte. Roberto permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, aunque solo fueron minutos. No se atrevía a moverse, a respirar. ¿Era una trampa? ¿Estaba la criatura esperando en silencio afuera? Pero la luz del sol comenzó a filtrarse por las grietas de la ventana, una luz pálida y anaranjada que traía consigo la promesa de un nuevo día, un día que sus perros no verían. El silencio persistió. No había pájaros, no había viento, solo el latido de su propio corazón en sus oídos. El sol tenía que estar alto, tenía que haber luz plena, antes de que se atreviera a enfrentar lo que sabía que encontraría. Con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía controlarlas, quitó la tranca de la puerta. El chirrido del metal sonó como una profanación en la quietud fúnebre. Tomó una respiración profunda. El aire olía a sangre y a tierra removida. Empujó la puerta. La luz del sol lo cegó por un instante. Cuando sus ojos se acostumbraron, su mundo se vino abajo. El porche era una ruina de madera astillada y manchas oscuras y húmedas. Y allí, justo en el umbral, yacía el cuerpo sin vida de León, con los ojos aún abiertos, en un último acto de vigilancia. Había muerto en su puesto, bloqueando la entrada con su propio cadáver. El patio era un cementerio, un campo de batalla después de la aniquilación. Vio a Colmillo y a Sombra cerca del porche, sus cuerpos destrozados pero juntos, como habían luchado. Más allá,
Cerca de la pared oeste encontró a Furia y Relámpago, y junto a la cerca rota, el cuerpo del joven cachorro. Estaban todos allí. Cada uno de ellos había caído en el lugar donde habían hecho su última resistencia. No se habían retirado, no habían huido, habían mantenido la línea hasta que la vida los abandonó. Roberto caminó entre ellos, tropezando, con un aullido silencioso atrapado en su pecho. Había sobrevivido, la granja estaba a salvo, pero había perdido la guerra. No había rastro de la criatura, solo la devastación que dejó a su paso, pero encontró algo que confirmó su naturaleza antinatural. Incrustada en el marco de la puerta, encontró una garra rota, un trozo de hueso negro y curvo, tan afilado como la obsidiana. Era gruesa como su pulgar y desprendía un leve olor a podredumbre. La arrancó y la guardó, una prueba tangible de que su locura tenía un nombre, de que el monstruo era real. La bestia se había retirado, herida, frustrada por la resistencia implacable de 7 corazones que eran más fuertes que sus músculos inhumanos. Se había ido, pero la victoria se sentía como la más amarga de las derrotas. La tarea que siguió fue la más dura de su vida. Buscó la pala y comenzó a cavar. Uno por uno, cavó 7 hoyos bajo el gran encino que dominaba el patio. El sol subía en el cielo, pero Roberto no sentía su calor. Estaba congelado por dentro, moviéndose como un autómata. Cada palada de tierra era un acto de penitencia. Con cada tumba, enterraba una parte de sí mismo. Envolvió a cada uno de sus soldados en una manta, sus mejores mantas, y los depositó en la tierra con una delicadeza que contradecía la brutalidad de sus muertes. No hubo palabras, no hubo ceremonias, solo el sonido rítmico de la pala y el llanto silencioso de un hombre quebrado. Al terminar, cuando la última tumba estuvo cubierta, se quedó de pie frente a ellas, 7 montículos de tierra fresca. El sol se ponía completando el ciclo de un día que había comenzado y terminado en la muerte. La granja ya no era su hogar. Se había convertido en un cementerio sagrado, un monumento a una lealtad que la mayoría de los humanos nunca comprendería. Él no era el dueño de ese lugar. Era su cuidador, su sacerdote, el guardián de las tumbas de los santos que lo habían salvado. El silencio regresó, pero era diferente. Ya no era un silencio de expectación, sino un silencio de duelo perpetuo. La criatura nunca regresó. Quizás las heridas que le infligió la jauría fueron demasiado graves, o quizás, en su inteligencia primordial, entendió que el precio de conquistar ese pequeño pedazo de tierra era demasiado alto. Había ganado la batalla física, pero la jauría había ganado la guerra espiritual. Habían imbuido el lugar con tal espíritu de sacrificio y desafío que incluso una abominación como aquella no se atrevió a profanarlo de nuevo. La cerca rota, las paredes arañadas y las 7 tumbas se convirtieron en el nuevo perímetro, una frontera defendida no por alambre o madera, sino por la memoria de la valentía. La culpa de Roberto se cristalizó en una certeza. Él no había sobrevivido por suerte o por cobardía, sino por un propósito. Debía ser el que recordara. Mientras él viviera, ellos vivirían. Su vida se convirtió en un acto de memoria activa. Rechazó el mundo exterior, no por miedo, sino para que nada diluyera la pureza de su recuerdo. Cada día era un aniversario silencioso de la batalla. Cada atardecer veía a los fantasmas de sus perros tomar sus posiciones alrededor de la casa, una guardia de honor espectral que aún lo protegía de la oscuridad. El relato a Daniel se detuvo. Roberto miró sus manos viejas y manchadas, las mismas manos que habían cavado esas tumbas. El historiador estaba pálido, su pluma inmóvil sobre la libreta. Había venido buscando una leyenda y se había encontrado con un testimonio de guerra, con un requiem. La cabaña, que antes le había parecido rústica, ahora se sentía como una capilla, un lugar sagrado y terrible. El horror no estaba solo en la existencia del monstruo, sino en la profundidad del amor y el sacrificio que se necesitaron para enfrentarlo. La verdadera historia no era sobre la bestia, sino sobre los guardianes. El retorno a la memoria de esa noche fue un acto de exhumación dolorosa para Roberto. Revivir cada sonido, cada pérdida, había reabierto heridas que nunca habían cicatrizado del todo. Pero al compartirlo, al pasar el peso del testimonio a otra persona, sintió un cambio sutil. La carga no desapareció, pero por primera vez en 40 años no la llevaba completamente solo. El joven historiador se había convertido, sin saberlo, en el nuevo guardián del relato, en el heredero de una verdad que había sido protegida por el silencio y defendida por 7 almas caninas. La batalla final, concluyó Roberto con la voz quebrada, no la ganó él, ni siquiera la ganó la criatura. La ganaron ellos,
los que yacían afuera bajo el encino, demostraron que un hogar no es solo un pedazo de tierra o una construcción de madera. Un hogar es el lugar donde la lealtad echa raíces y está dispuesta a florecer incluso en la tierra más oscura y sangrienta. Su sacrificio no fue en vano, porque el hogar, aunque vacío y silencioso, había perdurado. Y ahora, la historia de esa defensa finalmente sería contada, no como un cuento popular, sino como el epitafio que sus soldados nunca tuvieron. La confesión terminal había concluido. El fuego en la chimenea se había extinguido, dejando solo brasas rojizas que parpadeaban en la oscuridad creciente. Roberto, hundido en su sillón, parecía haberse encogido, como si al liberar el peso de la historia, también hubiera soltado una parte de su propia fuerza vital. El historiador, Daniel, permanecía en silencio, con la libreta abierta en su regazo, la pluma inerte en su mano. Las páginas estaban llenas de una caligrafía temblorosa, manchadas en minimecientos, algunos puntos por gotas de sudor, o quizás de algo más. Había llegado buscando folclore, una leyenda para adornar su investigación, y en su lugar había recibido un testamento sagrado, una herida abierta, que ahora sangraba en su propia conciencia. El horror que había escuchado no era un cuento, era una herencia. Roberto se levantó con esfuerzo, sus articulaciones protestando con un crujido audible. Se acercó a una pequeña caja de madera que guardaba sobre el manto de la chimenea. La abrió y extrajo de ella un objeto oscuro y curvo, envuelto en un trozo de cuero. Lo desenvolvió y se lo entregó a Daniel. Era la garra rota, la única prueba física del monstruo. Era pesada, fría al tacto, y su borde afilado parecía absorber la poca luz que quedaba en la habitación. «Esto no es para que el mundo lo crea», dijo Roberto con voz queda. «Es para que usted no lo olvide. La verdadera batalla no es contra lo que se esconde en el bosque, sino contra el tiempo que borra la memoria». La responsabilidad de la historia había sido transferida. Daniel sintió el peso de la garra en su palma, un peso que era tanto físico como metafísico. Entendió que Roberto no le estaba pidiendo que publicara una historia sensacionalista, sino que se convirtiera en el siguiente eslabón de una cadena de recuerdo. Se había convertido en el guardián de la memoria de 7 héroes anónimos. Al aceptar el objeto, aceptaba también el deber de contar su historia con la reverencia y la gravedad que merecía, de asegurarse de que León y su jauría no murieran una segunda vez en el olvido. La lucha de Roberto por la memoria se había convertido ahora en su propia lucha. Acompañó al joven hasta la puerta. La noche era total, un manto de tinta salpicado de estrellas indiferentes. El bosque al otro lado del claro era una pared de oscuridad impenetrable, un abismo silencioso. «No volvió», susurró Roberto, más para sí mismo que para el historiador. «Pero eso no significa que se haya ido. Las cosas como esa no mueren tan fácil. Solo esperan, son pacientes». No había miedo en su voz, solo el cansancio de una vigilia de 40 años. Le dio una última mirada a Daniel, un asentimiento casi imperceptible, y cerró la puerta, volviendo a su reclusión, a su mausoleo de silencio y lealtad. Mientras el sonido del jeep de Daniel se desvanecía en la distancia, Roberto sintió una calma que no había experimentado en 4 décadas. El acto de narrar, de entregar su carga más pesada, no lo había curado, pero lo había absuelto. Había cumplido su última promesa. Caminó lentamente hacia la pared y pasó los dedos por los 7 collares de cuero, uno por uno, susurrando cada nombre en la quietud de la cabaña. Su misión estaba completa. El cronista había entregado su informe. Ahora el viejo soldado finalmente podía permitirse descansar, sabiendo que la historia de su pelotón sería recordada más allá de su propia vida. Los días que siguieron, su rutina no cambió, pero su espíritu sí. Había una ligereza en sus pasos, una paz en su mirada. Continuó cuidando las 7 tumbas, limpiando el polvo de los collares, pero sus acciones ya no estaban impulsadas por la angustia de un secreto, sino por el sereno ritual del recuerdo. El rancho ya no se sentía como una prisión de culpa, sino como el santuario que siempre debió ser. Pasaba horas sentado en el porche, mirando el bosque, no con miedo, sino con una especie de respeto sombrío, como 2 viejos adversarios que han llegado a una tregua silenciosa, forjada en sangre y sacrificio. Su lucha ya no era contra el regreso de una bestia física, sino por la preservación de un legado. Se dio cuenta de que el verdadero monumento a sus perros no eran las piedras sobre sus tumbas, sino la historia misma, una estructura invisible pero indestructible de valentía y amor. Al confiarla a otro, se había asegurado de que el monumento perdurara más allá de las paredes de su cabaña, más allá
de la memoria de un solo hombre. La historia ahora era libre, una espora llevada por el viento, buscando un lugar donde anidar en la conciencia de quienes la escucharan, una advertencia eterna sobre las deudas que tenemos con aquellos que nos protegen. Una tarde, mientras el sol teñía de rojo las cimas de la sierra, Roberto sintió que el frío que lo había acompañado durante 40 años finalmente comenzaba a disiparse. Se sentó en su viejo sillón frente a la ventana que daba al encino y a las 7 tumbas. No se sentía solo. Podía casi sentir el calor familiar de los cuerpos de su jauría a su alrededor, la sensación de un hocico húmedo en su mano. Cerró los ojos, no con el peso del sueño, sino con la liviandad de la entrega. En su mente no vio la batalla, no vio la sangre. Vio a 7 perros corriendo hacia él en un campo bañado por el sol, sanos, felices, sus colas agitándose en un saludo gozoso. Su respiración se hizo más lenta, más superficial, sincronizándose con el ritmo del viento que soplaba afuera. La casa, su último refugio, lo abrazó en un silencio final. Había vivido como el guardián de un cementerio, y ahora en su último momento, los espíritus de ese mismo cementerio habían venido a escoltar. Su rostro, surcado por décadas de dolor y culpa, se suavizó en una expresión de paz. El rey finalmente se reunía con su guardia real. La vigilia había terminado. El último testigo había dado su testimonio y al hacerlo había encontrado su propia y tardía redención, no en el perdón, sino en el cumplimiento del deber. El mundo exterior seguirá adelante, ignorante de la guerra que se libró en un pequeño rancho perdido en las montañas de Zacatecas. El historiador contará la historia, y algunos la creerán, otros la descartarán como una fantasía macabra. Pero la verdad no depende de la creencia. Existe, independientemente de si es reconocida o no. La garra negra descansa ahora en un escritorio de la ciudad, un recordatorio silencioso y terrible de que no todos los monstruos son producto de la imaginación. Y en la sierra, el bosque sigue guardando sus secretos, observando en silencio, recordando la única vez que su soberano oscuro fue repelido. La advertencia final no está escrita en ningún libro, sino en la tierra misma de El último refugio. La amenaza no fue eliminada, solo fue contenida por una fuerza más poderosa que el miedo, la lealtad. Pero la lealtad debe ser recordada, debe ser honrada para mantener su poder. Si se olvida, la barrera que construyó se debilita. El monstruo no fue vencido por la fuerza, sino por el sacrificio, y el olvido es el único enemigo que puede deshacer ese sacrificio por completo, dejando la puerta abierta una vez más para lo que acecha en la oscuridad, esperando pacientemente. La historia de Roberto es un testamento final, una última bengala de advertencia disparada desde el borde del abismo. No es una historia sobre un hombre que sobrevivió a un monstruo, es sobre el precio de esa supervivencia y la deuda eterna que se contrae con los salvadores. La pregunta que queda, flotando en el aire silencioso de la cabaña vacía, es para todos los que escuchan. ¿Qué verdades estás dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser el enemigo más grande.